Es tan interesante cómo un estado tan hermoso y cercano a la naturaleza como lo es Jalisco sea polarizado por la contaminación, por lo que en esta investigación analizaremos más a profundo este hecho. Según Elisabeth Neumann, una politóloga alemana planteó una teoría en la sociedad que consiste en dos opciones: la mayoritaria, que es creada a base de una idea vendida por figuras importantes en distintos medios, y la opinión mínima, que además duda de la opinión mayoritaria, y por ello también se busca callar esas voces individuales. A esta teoría le llamo el espiral del silencio. Es por eso que decidimos tomar esta teoría y reflejarla en la zona metropolitana de Guadalajara. A menudo se nos ha responsabilizado por la contaminación del ambiente en Jalisco, a través de los mensajes, ya sea por parte del gobierno, la publicidad o cualquier medio de comunicación. Sin embargo, ¿qué tan real es nuestro impacto como individuos en el medio ambiente de la zona metropolitana de Guadalajara? Tal vez conozcas alguna de estas empresas. Estas forman parte de las más de 700 empresas que, según la página oficial del gobierno de Jalisco, a día de hoy, lamentablemente siguen sin ser reguladas. Y según los datos, no existe un registro conciso de que todas esas empresas hayan causado un cierto nivel de daño al río. Entonces, ¿seguimos siendo los mayores culpables? Según la misma página oficial del gobierno de Jalisco, existen distintas propuestas a futuro para restaurar el río Santiago y el río Lerma. 6 años para ser exactos, de entre las cuales destacan la acreditación de centros de salud, la cobertura de los servicios médicos y sobre todo el llamado Plan Maestro Saneamiento, el cual cuenta con un presupuesto de más de 700 millones de pesos. Sin embargo, hay una propuesta que llama mucho la atención, y es la construcción y puesta en marcha del mecanismo de gobernanza. Una propuesta al diálogo sin ningún presupuesto, afirmando que hay una obligación igualitaria por parte de la ciudadanía, como de las empresas, como del Estado. Y es aquí donde entra un gran pero, pues según afirma una nota del Informador desde el 2009, luego de la tragedia ocurrida el 13 de febrero del 2018, cuando Miguel Ángel, un niño de 8 años, cayó al agua del río Santiago y días después murió, se comenzaron a hacer denuncias y textualmente el Informador, el llamado a la atención, emitido el 2009, consta de 1088 acciones de emprender para mejorar la crisis ambiental de ese cuerpo de agua. Fueron dirigidas a 17 instituciones públicas, 14 ayuntamientos, el gobierno del estado, la CEA y el CIAPA. Y 11 años después solo se han reportado avances en 355 de ellas, 3 de cada 10. Haciendo un gran contraste con la situación similar que vivió Corea del Sur también en 2009, y solo 3 años después, en 2011, cerraron exitosamente el proyecto. Sin intención de señalar, el gobierno dejó claro que no existe el registro claro y textualmente. Los datos estadísticos recopilados a través del tiempo sobre descargas de aguas residuales están desarticulados e incompletos. Aún con esto, la contaminación del río no es solo un tema que toma el gobierno. Varias y varios ambientalistas de la zona metropolitana de Guadalajara y de todo México tienen una opinión clara de lo que sucede aquí y en el país. Ciudadanos es que también mucho depende del lugar, o sea, sobre todo en las grandes ciudades, en los lugares donde hay mucha industria, obviamente el impacto es muchísimo. Tal vez no se ve tanto eh, ¿cómo puedo decir? En el ambiente de la ciudad, pero repercute muchísimo, sobre todo en las comunidades más alejadas a la ciudad, o incluso la zona periurbana, ¿no? Donde ya empieza a haber más zonas verdes y demás. Mucho se ve con, por ejemplo, lo de los ríos, ¿no? Pasan por la ciudad y se contaminan horrible, pero de ahí no pasa de ahí. Entonces, pero ya cuando llega, por ejemplo, a las comunidades, ahí es donde todo termina, donde todo se va a las lagunas, a los lagos, incluso pues a las zonas costeras, ¿no? Que es donde también eh, más impacto tiene. Sí, como mencionabas ahorita, lo último que dijiste es de que sí existen personas que reciclan, pero son contadas. Entonces, el chiste es precisamente lograr que más gente lo haga, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, es que yo no voy a hacer el cambio. Es como el voto, ¿no? Que muchos dicen, bueno, es que si no voy a votar,
pues da igual, ¿no? O sea, una persona no va a hacer la diferencia. Y es exactamente lo mismo. O sea, si todos piensan igual, o sea, porque obviamente dicen, pues es que si reciclo yo, no es como que ya haga el gran cambio, ¿no? O si dicen, bueno, es que si no reciclo, no va a pasar nada, porque miles y millones de personas no reciclan o no cuidan sus residuos. Entonces, esa es como la mentalidad que hay que cambiar y la única forma de hacerlo es mediante el ejemplo. Una vez que nosotros empecemos a reciclar, a manejar de mejor manera nuestros residuos, obviamente las demás personas van a decir, órale, eso está padre, ¿no? O sea, como que es despertarle esa cosquillita así de que, oye, pues eso se ve bien, o sea, está fácil, y solo así, o sea, pasándose de ejemplo en ejemplo, de persona en persona, habrá algunos que no lo harán, habrá otros que se tardarán un poquito más en hacerlo, etcétera, pero entre más seamos, obviamente así se puede generar el cambio. Entonces realmente sí podemos hacer un gran cambio. Imagínate, el agua que corre en un río es agua salobre, ¿no? No, perdón, es agua dulce, no es salada. Y aparte lo que aportan los ríos, que son la pesca, ¿no? Entre otros elementos que alimentan a muchas comunidades, que de ahí se supone que sacan sus recursos para poder comercializar o en todo caso ellos consumir. Entonces estás afectando a un núcleo importante, ¿no? En definitiva, el agua es un elemento muy delicado, muy frágil, limitado. No es ilimitado, como piensan, no, el agua, ¿no? Nunca se va a acabar el agua, pues el mundo es pura agua. Pero desgraciadamente está el agua salada y está el agua dulce. Y el agua potable, que es el agua que nosotros consumimos, pues es limitada y últimamente está siendo muy afectada por los intereses de esas industrias, como bien lo dicen ustedes, por nuestros funcionarios que están 3 años, 2, 3, 6 años y no les importa sobreexplotar, ¿no? Nuestros recursos naturales, ellos cobran los permisos para estas industrias y pues no les importa, ellos son muy ambiciosos. Pero hay algo que debemos también de cambiar, es un chip muy importante. Dejar de esperar que alguien más haga algo por lo que nos está pasando, ¿me entienden? Es lo que yo aprendí. ¿Cómo podemos nosotros dejar una huella que a veces pensamos que no es una huella? Decimos, ay, ¿no? Llega un momento en que dices, la gente está muy calmada, no hace nada. De la zona metropolitana de Guadalajara. Según las gráficas tomadas por las encuestas realizadas, se puede concluir que más de la mitad ignoran las empresas como responsables principales de la situación del río Santiago. Pero también creen que los medios juegan un papel importante en todo ello, pero sobre todo la gran mayoría se considera culpable en el sentido del consumismo como factor de que las empresas contaminen, y eso es muy interesante. Si algo tenemos claro como seres humanos es que el medio ambiente dejó de ser un tema menor ya hace varios años. Dejando de lado el río Santiago, basta con ver lo que sucede en el Golfo o en el Gran Reloj de Nueva York y muchos casos más del abuso al planeta. Lo sabemos, somos conscientes de ello y somos conscientes de que los que más dañan en realidad se siguen lavando las manos. Somos conscientes, la única pregunta real es, ¿haremos algo para cambiarlo?